Bueno, entonces hoy vamos a Bien. revisar la segunda parte sobre, sobre la parte de cruzado anterior, sobre rehabilitación y tratamiento pues, de las lesiones de cruzado anterior. Entonces, esos son como los contenidos que vamos a trabajar en esta segunda parte. Primero, pues, discutir las opciones entre el manejo quirúrgico y el manejo no quirúrgico, reconociendo pues, el manejo no quirúrgico como una opción de tratamiento. Y cómo se toma la decisión si llevar a manejo reconstructivo o no. Vamos a revisar aspectos de la biología sobre la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y los factores a tener en cuenta sobre la reconstrucción y ya algunos aspectos sobre la rehabilitación luego de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión sobre si el manejo es no quirúrgico o el manejo es quirúrgico frente a una lesión de cruzado anterior? Entonces, simplemente la decisión o la indicación actual sobre si llevar o no a reconstrucción está basado en, primero, la inestabilidad y la inestabilidad descrita por el paciente. Es decir, si el paciente se queja de inestabilidad o de sensación de que se le va la rodilla, como lo hemos visto la semana pasada, al caminar o al realizar el deporte físico, al realizar un ejercicio, pues, ejercicio físico que él realiza de manera constante, y esa queja es una queja que le limita digamos, su capacidad funcional o la capacidad de realizar su vida de manera normal, y es un paciente joven con alto nivel deportivo, seguramente es un paciente que se beneficia del manejo reconstructivo. Y esa es la indicación actual para tomar la decisión. Realmente el cruzado anterior no causa dolor, y si pues tiene dolor, pues probablemente puede tener otras causas. La edad es un factor, digamos, relativo para tomar la decisión sobre la reconstrucción. En general, los pacientes menores de 40 años con queja de inestabilidad se benefician del manejo quirúrgico, mientras que pacientes mayores de 40 años históricamente pues digamos, no se les ha indicado la reconstrucción. Sin embargo, pues lo pongo ahí como interrogado porque pues debe considerarse el nivel de actividad propio de cada persona, e individualizar, digamos, esa edad fisiológica que tiene el paciente y el nivel de actividad y lo que él considera como inestabilidad. Eh, el nivel de actividad y la sensación de inestabilidad que tiene, y la ausencia o presencia de signos de artrosis claros y severos que ya estén establecidos a nivel, a nivel radiográfico. Debe ser, digamos, la decisión sobre si reconstruir o no reconstruir en un paciente mayor de 40 años. Pero en general es la inestabilidad, digamos, la causa o la principal indicación para tomar la decisión sobre si llevar o no llevar un manejo quirúrgico a este paciente. La probabilidad de artrosis, pues es algo que se ha discutido y pues uno debe tener en cuenta Un si... momento, Álvaro. Es importante que no quede en el ambiente que los pacientes mayores de 40 años no son susceptibles de hacerles una reconstrucción. ¿Sí? Los pacientes, realmente lo que usted está exponiendo está muy cierto. ¿Sí? Todos los pacientes que tengan inestabilidad son susceptibles de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Que si tienen signos de artrosis, sería la mejor opción sería no reconstruirlo porque la probabilidad de aumentar el dolor, porque en el momento en que usted reconstruye el ligamento cruzado anterior, presiona la rodilla, o sea, aumenta la presión en la rodilla, o sea, la cierra, disminuye más el espacio, eso es importante, ¿correcto? Pero también depende, sí, de la actividad. Es diferente, pues sí, obviamente, deportistas de alto rendimiento tenemos el 80% de esos deportistas de alto rendimiento son menores de 40 años, ¿sí? Entonces, pues con ellos es fácil tomar la decisión, porque son personas que necesitan mucho eso. Pero también puede existir la probabilidad de que yo tenga un paciente que, voy a poner un ejemplo, que sea que cargue bultos, voy a ponerle un ejemplo, que cargue bultos en la esta y tenga 50 años. Y es un paciente que vive de cargar bultos, o sea, ¿cómo se llama eso? Cotero, creo. Bueno, sí, carga bultos en la plaza de mercado y tiene una lesión del ligamento cruzado anterior con unos cambios muy mínimos de artrosis o sin cambios de artrosis. Y entonces, doctor, no puedo hacer mis cosas porque cada vez que cargo un bulto siento que se me va a salir la rodilla. Pues ese paciente es susceptible de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior porque afecta sus actividades del diario vivir. Entonces, algo que influye mucho en la decisión es
sus actividades del diario vivir. Obviamente, reconstruir un ligamento cruzado anterior en un paciente de 60 años o 65 años, ¿sí? Si sus actividades son actividades normales, ¿sí? Estar en su casa, caminar, ir al centro comercial, muy seguramente no vamos a tener cómo hacerlo. Primero, porque los tejidos no son de buena calidad. Segundo, porque su estructura ósea muy seguramente tampoco es de muy buena calidad. Tercero, porque la rehabilitación es una rehabilitación importante, dolorosa, terrible para esos pacientes. Entonces, muy seguramente, como diría mi abuela, nos va a salir lo roto por lo escocido. O sea, hacemos ese ligamento y terminamos con un paciente peor a como estaba antes. Continúe, Álvaro, qué pena. Gracias, profe. Bueno, entonces sobre la probabilidad de artrosis y la presencia de lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, se sabe digamos que frente a una lesión del ligamento cruzado anterior va a aumentar el riesgo de presentar artrosis a nivel de la rodilla. O sea, sí hay aumento del riesgo. ¿Cuánto es el aumento del riesgo? En general, hace estudios de seguimiento a 5 y a 15 años, digamos que no tienen en cuenta la presencia o no presencia de la reconstrucción, lo que se evidencia es que radiográficamente aparecen en cerca del 50% signos de osteoartrosis entre los 5 y los 15 años luego de la presencia de la lesión. Y generalmente los pacientes que tuvieron una lesión del cruzado anterior son pacientes que van a terminar en un reemplazo total de rodilla a una edad más temprana que los pacientes que no tuvieron la lesión del cruzado anterior. La edad media del paciente que sí se lesionó, digamos, en una edad relativamente joven, para el reemplazo es cercana a los 50 años, mientras que pacientes por otras causas de artrosis primaria, digamos, no una causa aquí postraumática por lesión de cruzado anterior, la edad generalmente es hacia los 60 años. Entonces, esos pacientes se hacen artrosis y toca llevarlos a un reemplazo total de rodillas por síntomas relacionados con artrosis, a una edad más temprana que un paciente, digamos, con una artrosis primaria. ¿Por qué sucede los signos de artrosis? Primero, pues por los daños que suceden inicialmente durante el trauma. O sea, el producto que hemos visto de que esa lesión pivoteante que generaba la ruptura del cruzado anterior genera pues una lesión a nivel de la cápsula articular, del cartílago articular, que progresivamente puede evolucionar al final o que puede sumar para el desarrollo de la artrosis. La otra es que existe una pérdida de la propiocepción, que también lo hemos visto ya en la parte de la biología del cruzado anterior. Sabemos que pues, estas células somatosensoriales que se encuentran a nivel de la capa sinovial del cruzado se rompen y se pierde, digamos, como estos feedback sobre la regulación de la posición y la necesidad de la estabilidad de la rodilla, y al perderse esto pueden existir, digamos, micromalalineaciones que progresivamente se van sumando para el desarrollo del cruzado anterior. La reconstrucción o la no reconstrucción siempre termina con algún tipo de inestabilidad o de malalineamientos, aunque a veces se reconstruye el cruzado anterior y las pruebas de estabilidad, es decir, el Lashman, el cajón y el pivote sean negativos. Recordemos que la rodilla, pues, en los diferentes arcos de movilidad, frente a la carga, puede presentar algunos pequeñas o pequeñas malalineaciones que al final también van a terminar llevando a la artrosis. Y todos estos factores se suman a que existen otros daños asociados del cruzado anterior. O sea, cuando está la lesión del cruzado anterior, a medida que pasa el tiempo, pues tiene mayor probabilidad de presentar lesiones a nivel del cartílago articular. Se ha descrito que hasta en el 46% de los pacientes de estos tienen lesión de cartílago articular, o sea, lesiones osteocondrales, y hasta un 60% tienen lesiones meniscales asociadas. Y las lesiones meniscales y las lesiones osteocondrales son factores de riesgo para el desarrollo digamos, de lesión del cruzado anterior. Ya con respecto a lesiones meniscales, para nombrarlo, pues recordamos que la mayoría de las veces cuando hay una lesión de cruzado anterior, el menisco que está afectado es el menisco lateral, pero hasta un 30% de las veces puede haber una afectación del menisco medial o incluso el 20% de los dos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, ya entonces sabemos que pues si hay una lesión de cruzado anterior, el paciente va a hacer una osteoartrosis más temprana. Pero entonces la pregunta es si entonces la reparación va a disminuir esa probabilidad de que el paciente desarrolle la osteoartrosis. Entonces lo que muestran los estudios a largo tiempo
luego de haber hecho una reparación del cruzado anterior, es que la probabilidad de la artrosis va a seguir aumentando con la edad, independiente de la reconstrucción o no. O sea, a los 5 años, los signos de artrosis radiográficas en radiografías grado 3 y grado 4 ya son del 11%, y a los 20 años, ahí está el 51% de los pacientes tienen signos de osteoartrosis radiográficos. Entonces, digamos, la reconstrucción no impide esa probabilidad de que el paciente desarrolle osteoartrosis. Lo que sí se sabe es que las lesiones asociadas a la presencia de la lesión del menisco, digo, de la lesión del cruzado anterior, son de pronto los más determinantes en el grado de probabilidad de que el paciente haga osteoartrosis. En esta gráfica que está aquí a la izquierda, a la derecha, pues lo que quiero hacerles mostrar es que la probabilidad de artrosis va aumentando progresivamente a medida que aumenta el porcentaje de meniscectomía, haciendo pues referencia a que, o que puede ser, digamos, similar a una lesión meniscal pues marcada, ya sea de los cuernos o una lesión completa del menisco, una lesión en asa de balde, en el cual pues haría básicamente el mismo efecto de una lesión de una meniscectomía frente a la lesión meniscal. Entonces, a medida que aumenta el porcentaje, digamos, de pérdida de menisco, así progresivamente aumenta la probabilidad de osteoartrosis en estos pacientes con relación de cruzado anterior. Incluso algunos estudios muestran que a 15 años, cuando solamente las lesiones del cruzado anterior y por lo que sea el cartílago y el cruzado los meniscos se encuentran bien, la probabilidad de osteoartrosis es de 62%, pero si el paciente, aparte de tener la lesión del cruzado anterior, tenía una lesión, no sé, contra grado 3, no sé, y una lesión meniscal importante, ese paciente hasta del 80% a los mismos 15 años hacía la osteoartrosis. Entonces, el principal determinante tal vez no sea la presencia o la exploración del cruzado anterior, sino el manejo también de las lesiones acompañantes que presenta el cruzado anterior. Y lo otro a tener en cuenta pues, es que la prevención de la artrosis pues, no debería como hacernos tomar la decisión sobre si reconstruir o no, porque igual el paciente va a desarrollar osteoartrosis, no lo vamos a poder evitar con la reconstrucción. Bueno, con respecto al manejo no quirúrgico, pues entonces el manejo no quirúrgico, pues, después de haber dicho esto, pues uno queda con la idea de que es una muy buena opción, en realidad pues no es una mala opción. Y con el manejo no quirúrgico, o sea, con un proceso de rehabilitación, cuando decimos manejo no quirúrgico no es no hacer nada, sino hacer un proceso de rehabilitación basado en un fortalecimiento de todos los estabilizadores extrínsecos y dinámicos de la rodilla. Estamos hablando de un fortalecimiento de los isquiotibiales principalmente, pero también pues, un fortalecimiento del cuádriceps. Y lo que busca ese fortalecimiento es prever una estabilidad externa a la rodilla para suplir, digamos, esa ausencia del estabilizador primario en el desplazamiento anterior de la rodilla, que era el cruzado anterior. Cuando se hace un proceso de rehabilitación bueno, un proceso de rehabilitación enfocado en este proceso de fortalecimiento, la capacidad, digamos, en la literatura se ha dicho que hasta el 50, hasta el 70% de los pacientes son capaces de retornar a las actividades deportivas, y la inestabilidad residual que ellos refieren es menor, no es una molestia marcada. Incluso son capaces hasta de volver al deporte. Entonces, la decisión del manejo no quirúrgico no debe ser tomada, digamos, como que a la ligera, y debería tomarse en cuenta como una verdadera opción. Pues antes de continuar, tengo esta tabla que está aquí a la derecha, es para tener en cuenta pues algunos deportes que vamos a hablar sobre la probabilidad de que vuelvan o no vuelvan a esos deportes, porque el paciente tiene que ser consciente de eso. Igual uno, digamos, lo que recomienda algunos textos de la literatura, es que usted debe ser claro sobre el paciente, sobre la probabilidad de poder realizar algunos deportes. O sea, el paciente, los deportes o nivel de actividad tipo 1 son los deportes que son pivoteantes per se, por ejemplo, el fútbol, soccer, el básquetbol, y el balonmano. O sea, son deportes que requieren que el paciente haga movimientos de pivoteo constantes, mientras que hay otros deportes como, por ejemplo, el cross country, que es caminar o correr, el running, el cycling, la natación, son deportes que le exigen menos, o son deportes que menos hacen movimientos pivoteantes a nivel de la rodilla, y probablemente el paciente va a poder realizar más tempranamente y sí va a poder realizarlos, mientras que los deportes tipo 1, deportes propiamente pivoteantes, son deportes que probablemente el paciente, si se lleva un manejo no quirúrgico, pudiera no llegar a poder realizarlo en el resto de su vida.
Mientras que en un manejo quirúrgico, la gracia es volverlo a ese deporte o volverlo pues a esa actividad que le causa la inestabilidad en un tiempo cercano entre los 6 meses a un año, dependiendo pues, de las técnicas que se utilicen. Entonces, hay evidencia a favor, digamos, del manejo no quirúrgico. Tengo dos estudios, este es el primero que les quería mostrar. Este es un estudio, una cohorte, que tiene 143 pacientes de 2007 y 2011 y les hace un seguimiento hasta 2 años luego del manejo no quirúrgico y mira qué tan bien o qué tan mal les va a esos pacientes. Lo interesante de esto pues, es que mínimo para incluirse al estudio son pacientes que llevaban ya 3 meses de ruptura del cruzado anterior y habían hecho un proceso de rehabilitación previa a tomar la decisión sobre si el manejo era quirúrgico o el manejo no quirúrgico. Y hacer un estudio de cohorte, pues un estudio netamente observacional. El paciente era luego de recibir la información el que decidía si se exponía a un manejo quirúrgico o manejo no quirúrgico. La edad de los pacientes iban entre los 13 a los 60 años en los dos grupos. Al final, 41 pacientes tomaron la decisión de llevarse el manejo no quirúrgico y 87 se llevaron a manejo quirúrgico. Bueno, con respecto a la fortalecimiento, digamos, a la fuerza de la extensión y la fuerza de la flexión de la rodilla, fue similar en los dos grupos, tanto a la base como a las 6 semanas, como a los 2 años de seguimiento. Y el IKDC, haciendo referencia a la capacidad, digamos, a la funcionalidad de estos pacientes, es similar en los dos grupos. Es similar a los dos grupos. Lo único, digamos, cuando uno mira las diferencias entre los dos grupos, se escogieron el manejo quirúrgico, el manejo no quirúrgico sobre, pues, digamos, a entender por qué a pesar de que el manejo no quirúrgico los pacientes probablemente no podían realizar deportes tipo 1, es porque la mayoría de los pacientes que querían o que eran deportistas de alto rendimiento o que querían volver a jugar fútbol, soccer, por ejemplo, los deportes nivel 1, realmente esos pacientes se iban o siempre se inclinan por el manejo quirúrgico. Por lo tanto, pues los que suben el manejo no quirúrgico, pues no sienten que estén afectando tanto su capacidad, digamos, o su vida, o bueno, sus índices de calidad de vida. Definitivamente lo que se observa es que los pacientes que se llevan a manejo quirúrgico probablemente se rehabilitan más rápido, o sea, vuelven a retomar su actividad deportiva de manera temprana, pero cuanto a como a tal a los valores que alcanzan al final de los 2 años son similares. Una P, pues, todos los P son menores a 0.05 lo que sí pues, se nota ya en un análisis por subgrupo que pues, no está de la gráfica, es que los pacientes que se llevan a manejo quirúrgico eran los que mayor probabilidad pueden volver a jugar fútbol o básquetbol, digamos, son deportes tipo 1, deportes pivoteantes. Bueno, y este es el otro estudio que habla de que cerca hasta, el título es que el 90% de los pacientes en 12 años de seguimiento, que ya un seguimiento más amplio, estos son solamente 2 años, y este ya es a 12 años, y en que hasta el 90% de los pacientes retornan a su actividad deportiva. Ese también es un estudio, pues, de una cohorte de seguimiento pues, a 12 años, la media de edad son de 42 años, más o menos 9 años, y no se excluyen las lesiones meniscales como se habían excluido en el caso anterior. Este solamente pues, es de los pacientes que se llevaron o que decidieron haber recibido el manejo quirúrgico. No los comparan, sino lo comparan con su rodilla contralateral. Básicamente lo que recibieron fue lo mismo, un fortalecimiento, una terapia física buena y enfocada en el fortalecimiento del cuádriceps y de los isquiotibiales. Lo que ellos miran son tres cosas. Primero, pues la funcionalidad. Y segundo, tratan de objetivizar esa inestabilidad residual que les queda en la rodilla luego de 12 años de haber hecho un proceso de fortalecimiento marcado. Y lo que ellos encuentran es que el KT-1000, digamos, hace referencia digamos, a qué tanta inestabilidad tenían. Y sí, la inestabilidad de la lesión lesionada, o sea, desde la rodilla lesionada, era de más de 3 milímetros comparado con la rodilla sana, lo que habla pues, que sí, que efectivamente tiene una lesión de cruzado anterior, eso no le mejoró. Y la fuerza del cuádriceps comparada con la fuerza contralateral se pierde hasta un 7.5%, digamos, menos fuerte o más débil que el otro. Pero cuando se miran esos resguardos, pues entonces el paciente sí, digamos que sí tiene una inestabilidad y tiene una cierta debilidad del cuádriceps, pero
A pesar de eso, el 89% de los pacientes vuelven a realizar deporte. Ahora, lo importante es mirar también qué deportes son capaces de volver a realizar. No es un deporte pivoteante, solamente, pero tampoco es que ninguno sea capaz. El 33% de los pacientes de este estudio de 12 años podían realizar deportes pivoteantes a los 12 años, e incluso el 11% de los pacientes, o sea, hasta el 10% a nivel competitivo, o sea, como un deportista profesional. Entonces, en conclusión, pues el manejo pues, no quirúrgico es una opción válida que se debe tener en cuenta, y lo que va a determinar si usted es capaz o no es capaz de volver a realizar una actividad deportiva, más que la inestabilidad, pues depende de una inestabilidad muy marcada, pues sí, pero después de un proceso de rehabilitación marcada, de pronto no es la presencia de que sí tiene el asma o el cajón, no es predictivo de que el paciente no pueda volver a realizar la actividad deportiva, es el fortalecimiento. Cuando se alcanza un buen nivel de fortalecimiento, un índice de fortalecimiento del cuádriceps y de los isquiotibiales comparativamente con la extremidad contralateral adecuada y la pérdida es mínima, el paciente es capaz de controlar esa inestabilidad y es capaz de volver al deporte mediante un manejo no quirúrgico. Bueno, ahora no me va a demorar mucho porque es un artículo complejo. Sin embargo, lo que quería mostrarles es que el proceso de rehabilitación de manejo no quirúrgico es un proceso de rehabilitación, digamos, complejo. No es solamente, bueno, no se va a operar y ya, chao. No, sino hay que enfocarlo, se necesita la ayuda, digamos, de un terapista entrenado y un terapista que sepa cuál debe ser este manejo, porque el paciente primero pues debe iniciar por las 3 fases de la fisioterapia, debe ser su proceso rápido de control del dolor para iniciar a ganar rápidamente los ángulos de movilidad y luego empezar un proceso de fortalecimiento muscular enfocado en lo que hemos dicho, cuádriceps e isquiotibiales. Pero además tiene que empezar un proceso de rehabilitación deportiva, haciendo ejercicios de agilidad, ejercicios de fortalecimiento dirigidos a cada tipo de deporte que él va a realizar propiamente, y ejercicios neuromusculares para trabajar en la propiocepción de las estructuras externas para que suplan esa pérdida de la propiocepción del cruzado anterior. Es decir, si el paciente hace todo esto y lo hace digamos, a cabalidad con un buen terapista físico, pues el proceso de rehabilitación puede ser un proceso exitoso. Bueno, ¿qué nos dicen algunas guías de manejo? Pues esta es la única herramienta que encontré, que fue la guía de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos desde el 2015. Ellos, con una fuerza moderada, recomiendan la reconstrucción quirúrgica en adultos jóvenes, 18 a 35 años, que tengan una lesión del cruzado anterior, basándose en la inestabilidad. Y que esta reconstrucción no debe hacerse inicialmente, sino debe hacerse entre los 5 y los 8 meses después de haber presentado la lesión. Esto con el objetivo de que antes de hacer la reconstrucción, el paciente tiene ya que haber recuperado su movilidad, tiene que haber recuperado la movilidad, y que esto favorece, o sea, el hecho de que el paciente mueva la rodilla antes de hacer la reconstrucción, habla de que el paciente probablemente el proceso de rehabilitación postoperatorio va a ser más sencillo y pues va a ser más exitoso. Y que previo a la cirugía el paciente debe lograr la deambulación, si tiene, pues se hace un proceso inicial sedativo con hielo y pues de la lesión aguda, pero debe iniciar rápidamente la terapia física, ganando pues la marcha y la movilidad completa, e iniciar un grado de fortalecimiento de los cuádriceps y de los isquiotibiales previo pues, al procedimiento quirúrgico. Bueno, entonces vamos a hablar ya sobre el manejo quirúrgico. Entonces, ya con respecto al manejo quirúrgico, que también es una muy buena opción, no la quería desmeritar con la anterior, pero entonces sobre las técnicas, sobre el tratamiento quirúrgico, pues vamos a hablar sobre cómo determinar el tipo de injerto y si ese tipo de injerto que le puso al paciente va a tener algún tipo de inferencia pues en el resultado final, algunos aspectos técnicos, pero inicialmente pues vamos a hablar de la biología, la reconstrucción, es decir, qué pasa cuando ponemos un injerto a nivel de la rodilla. Entonces, y es esa parte de la biología. Entonces, lo interesante, digamos, que tenemos que tener en cuenta es que lo que se hace en la reconstrucción es mediante, o sea, hacer 2 túneles lo más anatómicos posibles, es decir, en donde están las huellas del cruzado anterior nativo, y en esos túneles atravesar un injerto, que el injerto es un tendón, y el cruzado pues era un ligamento. O sea, estamos
volviendo, o sea, vamos reemplazando pues ese ligamento por un tendón, y un tendón que no está vivo, sino un tendón muerto. Entonces, ese es entonces, ¿qué sucede o qué eventos biológicos le pasan a ese injerto para que se vuelva nuevamente un ligamento? Entonces, le pasan básicamente dos. Uno es un proceso que se denomina ligamentización del injerto, que es un proceso de transformación biológica de ese injerto tendinoso a un ligamento propiamente, un ligamento biológico. Y la otra, pues, es la integración de los ligamentos a los túneles óseos, al hueso, y esos son los dos procesos que suceden de manera paralela. Entonces, con respecto a la ligamentización, lo que ocurre es que inicialmente, o sea, digamos, vamos a hablar de los cambios que sufre el injerto a nivel intrasustancia, a nivel intraarticular. Entonces, la parte que queda intraarticular, pues ese segmento de ligamento, aproximadamente 3 centímetros, entra en un proceso de necrosis avascular. O sea, es un tejido tendinoso que tuvo pérdida completa de su vasculatura, y que tiene principalmente colágeno, ya lo habíamos dicho, colágeno tipo 1, y que tiene células como tenocitos y fibroblastos. Todas estas células se van a morir. Entra en una apoptosis en las primeras 3 semanas porque no hay irrigación que le esté dando, digamos, le esté llevando sangre al tendón. Por lo tanto, pues él entra en una necrosis avascular. Después de la tercera semana, ya hacia la sexta semana, empieza un proceso de repoblación celular, o sea, se mueren las células, pero persiste el andamiaje de colágeno tipo 1 que tenía el injerto, y sobre este andamiaje las nuevas células van a empezar a crecer y van a empezar a invadir el injerto. Esas células salen o aparecen, digamos, primero de los túneles óseos, del hueso, esas células células cercanas, digamos, a los túneles óseos, empiezan a diferenciarse como células, como fibroblastos, que empiezan a invadir el injerto, pero también los células de la membrana sinovial que estaban cercanas, digamos, a la reconstrucción, también empiezan a crecer y empiezan a invadir el injerto. Hacia las sexta semana ya hay una celularidad propia del paciente a nivel del injerto, y también se empieza un proceso de revascularización del injerto. Lo mismo, en el proceso de revascularización empieza a aparecer del tejido sinovial remanente, incluso la grasa de Hopa que está cercana al túnel inferior, y de todas estas zonas empiezan también a ser invadidos tanto por células como por vasos nuevos. Y esta nueva invasión de células y vasos nuevos, que son células biológicamente activas, empiezan a producir una nueva matriz extracelular y a recambiar esa matriz extracelular que tenía el ligamento, digamos, el injerto, y lo empiezan a recambiar. Inicialmente, pues al ser una matriz, digamos, no madura, está principalmente marcada por colágeno tipo 3, pero ya hacia las 12 semanas, o sea, de las 12 semanas, este proceso o este ligamento empieza un proceso de remodelación en el cual se cambian las proporciones del tipo de colágeno principal del cual va a estar compuesto hacia un colágeno tipo 1, y progresivamente pues el ligamento se vuelve, digo, el injerto se vuelve progresivamente pues un ligamento ya propiamente dicho, y empieza a ganar el fortalecimiento suficiente. ¿Hasta cuánto? Hasta aproximadamente este proceso de remodelación dura hasta entre 9 meses hasta un año, luego del injerto, luego pues, del injerto. ¿De qué depende, digamos, la velocidad que ocurra la ligamentización? Esto principalmente depende del tipo de injerto. Se sabe que los autoinjertos tienen la ligamentización más rápida, mientras que los aloinjertos generalmente pasan por lo mismo, o sea, les va a pasar lo mismo, entran por esas mismas 3 fases, pero digamos, lo hacen de manera más demorada. O sea, probablemente un aloinjerto va a requerir los 12 meses para una ligamentización adecuada del injerto, y de pronto más, mientras que el autoinjerto va a hacerlo de manera más rápida. Con respecto a los procesos de integración entre el hueso y el injerto, pues pueden pasar dos cosas. Primero, y va a depender del tipo de injerto que utilicemos. Si utilizamos un injerto a base de hueso, como el HTH, o sea, hueso tendón hueso del tendón rotuliano, lo que va a suceder, digamos, ahí es que la parte de la integración va a ser hueso a hueso, porque son 2 tacos de hueso lo que estamos metiendo a nivel de los túneles que realizamos tanto en la tibia como en el pie. Y este proceso de integración pues, va a depender netamente es un proceso de consolidación, o sea, va a tener una fase inflamatoria, una fase de formación de callo blando, callo duro, y posiblemente el proceso de remodelación.
pero pues hacia las 12 semanas ya el callo es duro y por lo tanto casi que está garantizada la integración de ese injerto. Mientras que si utilizamos un injerto tendinoso, pues se debe formar una nueva interfaz entre el hueso y el tendón, y esa nueva interfaz pues es lo que se denomina tejido fibrovascular. Entonces pueden pasar esas dos cosas, o formación de tejido fibrovascular o una osificación hueso a hueso, dependiendo del tipo de injerto que utilicemos. Ahora, si se utiliza un injerto HTH, igual, por lo menos en los más cercanos a los túneles a nivel interarticular, va a ocurrir en cierta forma un proceso de integración entre el tendón y el hueso, porque algo de tendón tiene que estar en contacto con el hueso y esto pues va a interferir también en el proceso digamos, de unión. Es importante pues, hablar sobre la unión del injerto porque de manera inicial, pues ya lo vamos a ver, la capacidad, digamos, de la carga máxima a la falla que tiene la capacidad de los autoinjertos, independientemente del tipo, son muy similares a los que tiene el cruzado anterior. Sin embargo, entonces, lo que va a determinar que el proceso de reconstrucción sea exitoso de una manera temprana es la unión del injerto a los túneles óseos. Porque si esto falla, pues se va a perder la reconstrucción y es la parte más débil de la unión inicialmente. Se habla que hasta también cercano hacia un año, el hueso ya completamente está digamos, remodelado, o el proceso ya alcanza una remodelación completa y es casi similar al hueso o a un proceso, o ya está completamente pues integrado. Cuando no es hueso a hueso, entonces si no es tendón hueso, empieza la formación de un tejido, que es ese tejido, se denomina tejido o de la interfaz fibrovascular. Esto es en esencia pues un tejido de granulación que se forma en la interfaz entre el hueso y el injerto que pusimos a nivel del túnel óseo. En la primera semana pues se forma ese tejido de granulación que está principalmente dado por células inflamatorias como polimorfonucleares y macrófagos las células digamos del hueso esponjosa por donde pasamos el túnel, las células óseas multigerminales se diferencian hacia fibroblastos que son biológicamente activos y producen principalmente colágeno tipo 3 y además pues los osteoblastos también producen colágeno tipo 3. Entonces todas estas células inflamatorias y la producción de colágeno a este nivel forman ese tejido de granulación que se denomina pues interfaz fibrovascular. A medida que pasa el tiempo, lo que va sucediendo es que esa interfaz fibrovascular va disminuyendo de tamaño y empiezan a aparecer unas fibras similares a las fibras de Charpey que hemos visto que era lo que digamos garantizaba o pues es un tipo de unión secundario entre un ligamento a un hueso la charla anterior y esas son similares y así es como aquí se alcanzan a ver, digamos son estas, son fibras de colágeno que están anclando el tendón a ese túnel óseo, hasta que progresivamente se empieza un proceso de reconstrucción. Hacia las 4 semanas, entonces ya hay aparición de fibras de Charpey, y hacia las 12 semanas ya el proceso empieza un proceso de remodelación de esta zona, hasta que progresivamente, un año, se alcanza totalmente la integración o la fuerza es similar a la ya es una fuerza adecuada. Lo que muestra, digamos, esta gráfica es a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Que es aquí abajo, en semanas, cuál es el porcentaje de falla del tendón según la fuerza que se requiera. Entonces, lo que se observa es que en las primeras 2 semanas, cuando estaban apenas formándose, pues, esa fase inflamatoria de la formación de esa interfaz fibrovascular, pues es una mayor probabilidad de ruptura, se necesita muy poca fuerza para romper esa zona, y ya cuando se empieza a establecer esa fase proliferativa de esa matriz, empieza a disminuir, empiezan a aparecer las fibras de Charpey, progresivamente va aumentando la cantidad de fuerza que requiere el injerto para hacer un pull-out. Pero ya por encima de las 12 semanas, digamos, alcanza un nadir, o sea, por encima de las 12 semanas es muy poco la ganancia de fuerza que hace esta zona, o sea, hasta las 12 semanas, digamos, las primeras 12 semanas, son las semanas que es el periodo que nos preocupa de arrancamiento, de pull-out de estas zonas de los túneles óseos. Bueno, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De que lo haga mejor o que lo haga peor, o, bueno, o que estas zonas de unión
injerto hueso falle. Entonces, dependen primero del diámetro con el que hayamos hecho el túnel. El diámetro del túnel debe ser concordante con el diámetro del injerto. O sea, si hacemos un túnel demasiado grande con un injerto muy delgado, pues es algo que nunca va a, o bueno, el tiempo que se requiere para que esto pueda integrarse es muy largo. A mayor longitud del túnel, pues mayor contacto entre el tendón y el hueso. Se necesita por lo menos unos 4 centímetros de contacto a nivel óseo, unos 2 centímetros de contacto a nivel del fémur para que haya una integración. Y por lo tanto, pues debe tenerse en cuenta esas longitudes de los túneles a esos niveles para favorecer la integración. El número del tornillo de interferencia también depende, porque puede ser que el tornillo de interferencia, pues lo que nos hace ahí en ese caso es unir o favorecer el contacto entre el tendón y el hueso. Y la manipulación del túnel óseo pues es vital porque necesitamos que el hueso del túnel que realizamos sea un hueso vivo, un hueso viable, para que se pueda favorecer la integración. Probablemente lo que peor va a influir, o sea, se hace peor a que no haya la integración, son los micromovimientos a nivel del túnel, que es lo que ocurre cuando pues, nos queda muy fijo o muy móvil el injerto, más bien es la palabra a utilizar. Cuando nos queda móvil el injerto a nivel del túnel, el túnel es muy grande, el injerto es muy pequeño, queda móvil y queda haciendo unos movimientos no controlados a nivel del túnel. Esto genera pues una respuesta inflamatoria a nivel de los túneles óseos y nunca, digamos, nunca el túnel pasa de una fase inflamatoria, siempre está en una fase inflamatoria persistente que evita que se desarrollen todos esos procesos que dijimos de unión fibrovascular para que se integre el injerto y probablemente pues esto va a terminar fallando cuando ocurren esos micromovimientos a nivel del túnel. Bueno, con respecto a la unión hueso a hueso, pues es más predecible, es básicamente una dosificación. Sin embargo, pues debemos saber que lo estamos poniendo 2 pedazos de hueso muertos, entonces va inicialmente, al igual que todos los injertos óseos, entran en un proceso de necrosis en la primera semana para posteriormente utilizar ese andamiaje o esa matriz extracelular sirve como andamiaje para que sea invadido rápidamente por células del hueso del propio paciente, o bueno, si es autoinjerto igual todo es del propio paciente, pero que vuelva a ser una invasión y se espera que hacia la 6ª semana ya haya por lo menos la formación de un callo blando y hacia la 12ª semana ya con un callo duro que permitan o que sea suficientemente fuerte para soportar las cargas a este nivel. Bueno. Entonces, con respecto a si existe o no existe un injerto ideal, pues hay muchos tipos de injertos. Realmente, pues la elección o la literatura lo que habla es que la elección del injerto no debe ser tomada por el cirujano. Pues, ¿no? Lo que se describe es que a veces es un error del cirujano, decir yo todos los hago con isquiotibiales, todos los hago con HTH, todos los hago con HQ, o en todos utilizo el injerto. O sea, la decisión debe ser tomada por el paciente, teniendo en cuenta, pues primero, pues lo que obviamente el cirujano está habituado a realizar y qué curva tiene con cada tipo de injerto, pero pues más que eso es darle al paciente, digamos, la probabilidad de escoger sabiendo los pros y los contras de cada uno de los injertos. Ninguno es completamente bueno y ninguno pues es completamente malo. Opciones de autoinjerto tenemos los isquiotibiales, donde se tomaría principalmente el semitendinoso y el grácilis para hacer un injerto de 4 hebras, el HTH, que haciéndonos injerto hueso, tendón, hueso de tendón rotuliano, o el HQ, en el cual pues se toma un segmento óseo de la patela y un segmento del cuádriceps o el injerto de tendón cuadricipital. De estos, históricamente, digamos, el gol estándar ha sido siempre el HTH, pero tiene un problema bastante marcado y es la morbilidad a nivel de la zona donante, incluso las complicaciones que pueden ocurrir en el lugar de la zona donante. Y por lo que pues, se han venido utilizando otros injertos. Y los aloinjertos, en general, pues usted puede pedir aloinjertos de lo que sea, tibia anterior, tibia posterior, del Aquiles, tendón rotuliano, del cuádriceps, en fin. Y tiene usted la ventaja de que pues no va a haber una morbilidad en ninguna zona donante, porque pues es un donante cadavérico. Entonces uno diría frente a eso,
que pues es mejor utilizar aloinjertos porque pues, estamos lesionando menos al paciente. Sin embargo, pues hay unos factores descritos en la literatura que se asocian a la falla, y son tres principalmente. Uno, la edad muy joven del paciente. Un paciente menor a 25 años con lesión de cruzado anterior, probablemente es un paciente que en algún momento va a romper el injerto, que va a terminar en una revisión. Los pacientes que tienen un nivel de actividad física muy alta son pacientes que le van a exigir más al injerto, de pronto va a requerir una revisión, y los pacientes que se utilizaron aloinjertos también, históricamente son pacientes que fallan más. Entonces, los aloinjertos, pues queda uno con la sensación de que tal vez sean malos, pues ya vamos a mirar si son malos o no. Entonces, con respecto a la edad, es un factor importante a determinar el tipo de injerto. Entonces, esta tabla es de ese artículo de Clinical Explorer Medicine, donde pues ellos básicamente lo que miran es la probabilidad de falla del injerto según pues, el tipo de injerto que utilizaron y la edad que tenía el paciente. Lo que se observa es que en pacientes menores de 20 años, la probabilidad de falla de un autoinjerto de HTH o de isquiotibiales es cercana al 10%, mientras que si se utiliza un aloinjerto, la probabilidad de falla es cercana al 40%. Ya a los 20 años hablamos de un 20% de falla de los aloinjertos, pero por encima de los 40 años ya la falla, digamos, de los auto y aloinjertos es similar. Entonces, en conclusión, después de eso uno dice, bueno, entonces en pacientes jóvenes, definitivamente autoinjertos y no aloinjertos. Ya vamos a ver si es cierto o no. ¿Pero por qué? Porque existe un 4 veces más riesgo de provocar un 4 veces más riesgo de ruptura del injerto si utiliza un aloinjerto en un paciente menor de 40 años, con tasas de fracaso, ya lo hemos dicho, por encima del 20%. El problema pues cae cuando vamos a hacer una revisión, ¿no? Pues en las revisiones, el problema es que si ya utilizamos los isquiotibiales, pues nos estamos quedando sin autoinjertos o sin opciones de autoinjerto que podamos tomar para hacer la reconstrucción. Sin embargo, pues existen otras y pues probablemente la cabida del injerto en este momento es primero por encima de 40 años, como estoy diciendo ahorita, y segundo, en las reconstrucciones o en las revisiones de las lesiones, cuando pues el injerto tiene más riesgo de falla, sí, pero pues aunque sea, pues, no le estamos dando mayor morbilidad a un paciente que ya falló. Esta pues, es una gráfica de resumen de los diferentes tipos de injerto, algunos aspectos. Lo importante del HTH a tener en cuenta es la morbilidad en la zona donante. Estos pacientes, hasta en un 52% de los pacientes hacen dolor en la zona anterior de la rodilla, mientras que en los isquiotibiales el dolor en la zona anterior de la rodilla está cercana al 17%. Probablemente pues, esa es la razón, y tienen la misma, digamos, la misma fuerza a la falla, a la misma carga máxima a la falla, es más o menos lo que quiero decir. Para el HTH es cercana a los 1200 newton y para los isquiotibiales es cercana a los 2500 cuando se utilizan doble as, pero cuando se utiliza con 4 bases hasta 4500 newtons de, de carga máxima a la falla del injerto propiamente dicho. Y solamente un 17% hacen dolores anteriores de la rodilla, por lo que últimamente, digamos, en la literatura lo que se observa es que es más utilizado. O sea, el 53% de los pacientes, el 53% de los cirujanos utilizan pues, este autoinjerto. Tienen el problema de que pues, generalmente puede ser lo diferencio porque la literatura diferencia, una cosa es el dolor, que terminen con un dolor, digamos, a nivel anterior de la rodilla, que lo pueden presentar, y otra cosa es que presenten unas zonas de hipoestesia relacionadas con las lesiones de las fibras nerviosas del safeno, en el cual que hasta en el 5 al 40% de los pacientes se quejan. O sea, pues sí se lesionan, pero a veces puede ser que el paciente solamente quede con unas parestesias y no con dolor referido propiamente por el paciente. Tendón del cuádriceps, de todos es el más nuevo, aunque ya como 15 años, tampoco es tan nuevo, pero se ha venido utilizando progresivamente. Tiene la ganancia pues de que tiene primero un segmento óseo, que pues, es predecible la probabilidad de integración de esa unión hueso a hueso, y además pues el cuádriceps es un tendón grande, y disminuye la probabilidad de que el paciente tenga dolor anterior de la rodilla, disminuye hasta un 75% de ese es el riesgo. O sea, tienen 75% menos dolor anterior de rodilla comparado con el HTH. Entonces es una opción viable. Y el problema del injerto pues es la probabilidad de falla hasta más del 20%, un paciente menor de 25 años. Entonces es como pues una tablita de resumen. Y uno, pues a veces uno nombra de la carga máxima a la falla y lo compara con el ligamento nativo,
que es de 2.200 newtons cercanos, y usted ve que todos los injertos que usted utilice, todos tienen una carga a la falla cercana al ligamento cruzado anterior. Entonces, cualquiera de esos estaría bien desde ese punto de vista. Sin embargo, pues no, esta carga máxima a la falla no es lo que debe determinar pues qué tipo de injerto vamos a utilizar, porque es que inicialmente para lo que se le va a exigir en los procesos de rehabilitación temprana, o sea, en las primeras 12 semanas, que es básicamente caminar y tal vez caminar rápido, el paciente no va a utilizar toda esa cantidad de newtons a nivel de cruzado anterior, probablemente va a requerir menos, y entonces esta cantidad de newtons pues, no debe ser la decisión que tomemos para sobre qué injerto utilizar, porque ya lo habíamos dicho, de que la mayor probabilidad que falle inicialmente es en las zonas de unión entre el injerto y el hueso. Entonces, los aloinjertos todos malos, pues, según lo que yo he dicho, pues los aloinjertos son lo peor, y desde que utilicen los aloinjertos la están barrando terrible, y pues no, tampoco. Depende, pues, los aloinjertos de dos cosas. Primero, reconocer, pues, que el aloinjerto pues, es un tejido tomado de un donante cadavérico, por lo que primero tiene probabilidad de infección, y además hay que almacenarlo. Entonces, los procesos de almacenamiento básicamente que serán los aloinjertos son dos. Uno, mediante congelación o liofilización, y el otro son los procesos de esterilización a los cuales se están expuestos los injertos. Entonces, normalmente los injertos son injertos congelados. Generalmente ve que los cirujanos solicitan pues injertos frescos congelados, entonces son injertos que han sido congelados. Ellos normalmente lo que sucede, pues eso depende del protocolo de cada banco, pero lo que normalmente hacen es similar en que lo toman muestras, se congela hasta que salen las muestras. Si todas las muestras de virología y las muestras infecciosas fueron negativas, se descongela nuevamente, se pone una solución antibiótica y posteriormente sí se congela, y puede durar congelado hasta 3 a 5 años sin perder su capacidad y sus capacidades propias. Ahora, pues entre más tiempo dure, pues probablemente es más susceptible, o digamos, o tiene menos fuerza o menos carga máxima a la falla, es lo que quiero decir. Y la liofilización es similar, es un congelamiento, pero además una deshidratación. Y la diferencia entre el injerto congelado y el liofilizado es que el liofilizado no tiene células donantes viables. Eh, con respecto al proceso de esterilización, pues aparte de ponerlo en una solución antibiótica, lo que hacen es utilizar algún tipo de medio para tratar de esterilizar el injerto. Uno es mediante irradiación con rayos gamma. Sin embargo, pues la irradiación con rayos gamma va a terminar afectando también negativamente las propiedades biomecánicas del injerto y puede hacerlo fallar. La recomendación es que sea por debajo de 2 rads. Y en los métodos químicos de esterilización también pueden afectar digamos, las capacidades biomecánicas del injerto. Entonces, realmente el problema pues, del aloinjerto probablemente va a estar recaído no en el que es un aloinjerto, sino en el hecho de que los métodos con los cuales ha sido almacenado o esterilizado no son los adecuados y han afectado esas capacidades biomecánicas del injerto, y un injerto que ya está lesionado le estamos exigiendo mucho, probablemente pues por eso es que los pacientes fallan tanto. Lo que hay que tener en cuenta si se utiliza el injerto primero es que el proceso de ligamentización y el proceso de unión debe ser por lo menos mayor a 12 meses para poder el paciente ponerlo nuevamente a realizar deportes, y que tengamos un poquito, digamos, de mayor tranquilidad en que el injerto se acopló de manera adecuada y no va a fallar. Pero si se utilizan injertos no procesados, o sea, injertos que no han sido irradiados y que no han sido, y que no han pasado por un proceso de esterilización química, la probabilidad de la falla es muy similar a los autoinjertos. O sea, no hay que satanizar pues a los autoinjertos tampoco, pero pues debe tomarse con precaución. Con respecto a este estudio, pues mira la probabilidad de falla, digamos, de los injertos según pues, el tipo de injerto que se utilizó. Entonces, en este caso, por ejemplo, HTH y Hastings, o sea, isquiotibiales, comparados con aloinjertos no procesados, o sea, que no fueron irradiados y que no recibieron un proceso químico. En esos, la probabilidad de falla está entre 2 y 3.5% a los 3 años, o sea, la similar es similar, no hay diferencias. Pero cuando el paciente pasa por un proceso de irradiación que penetra el injerto, ya sea por debajo de los 2 rads, que mire, que es lo que nos garantizaban ahorita, ya la probabilidad de falla va aumentando progresivamente hasta incluso 6 veces mayor que
digamos, el no procesamiento del injerto e incluso también procesamientos químicos. Entonces, si se utiliza el injerto, lo único que es tener la precaución de solicitar que asegurarnos de que el injerto no haya sido irradiado y que no haya sido preparado o esterilizado de manera química. Con respecto a la fijación de los injertos, pues en general, pues lo resumí en esto, es muy corto. Uno puede fijar el injerto con dos cosas. Primero, hay mecanismos estáticos y dinámicos. Los mecanismos estáticos se pueden utilizar tornillos de interferencia o endobotones, y en general no hay diferencias. Se puede utilizar cualquiera de esos injertos, digamos, de esos métodos de fijación, y cualquiera va a ser lo suficientemente fuerte para resistir el proceso de, digamos, o resistir las cargas iniciales de la rehabilitación hasta que ocurra el proceso de la unión entre el injerto y el hueso, que es a las 12 semanas. Y en general, pues todos los estudios se pueden resumir en que no hay diferencias. Utilizar tornillos biodegradables, tornillos mecánicos, utilizar técnicas de suspensión, cualquiera de las opciones son opciones viables en cuanto a ese tipo de fijación de los injertos. Con respecto a monotúnel versus doble túnel, o sea, porque, digamos, se sabe pues, que el ligamento cruzado anterior tiene dos haces, ¿no? Ya lo hemos visto, el anteromedial, el posterolateral, y las técnicas de doble túnel, independientemente de la que sea, lo que busca es que al crear dos túneles, pues hacer que hayan dos fibras con una orientación diferente del cruzado anterior y que esto influya positivamente, digamos, en la estabilidad percibida por el paciente y la estabilidad pues, clínica demostrada. Y se creía pues, que utilizar un doble túnel disminuía la probabilidad de que hubiera osteoartrosis porque es más estable la rodilla. Sabemos que igual ellos tienen un poquito de inestabilidad, probablemente esto interfiere en el desarrollo de la artrosis al final, pero lo que se ha visto es que no, que monotúnel o doble túnel pues causa la inestabilidad, y probablemente lo que sí notan es que el pivote es menor cuando se utiliza un doble túnel comparado con el bitúnel, pero pues frente a esos pacientes con un pivote muy marcado, siempre se debe sospechar que aparte de la lesión del ligamento cruzado anterior, por el mecanismo de lesión, también tengan lesiones extraarticulares, como la lesión del ligamento anterolateral. Entonces, lo que se sabe es que hasta el 93% de los pacientes con lesiones de cruzado anterior tienen una lesión de la cápsula anterolateral. Y no todos pues, tienen una significancia marcada, pero en aquellos pacientes que en las cuales las pruebas de pivote son explosivas, por encima de 3 cruces, son pacientes que probablemente la lesión anterolateral es marcada y tiene una inestabilidad rotacional anterolateral que podría tenerse en cuenta o que debería reconstruirse. Y probablemente esos pacientes, digamos, el problema no está en hacer un doble túnel, sino el problema está en reconstruir una estructura extraarticular que se encuentra lesionada. Por lo que pues, ha aparecido pues, últimamente técnicas de tenodesis extraarticular que buscan suplir, digamos, esa inestabilidad residual que quedan en pacientes con lesiones del cruzado anterior. Entonces, hay muchos estudios últimamente sobre, bueno, esta es, pongo el lamer modificado, pero hay otras técnicas, ¿no? Pues, bueno, entonces, esto... Álvaro, Señor. ¿falta mucho? No, profe, me faltan como 3 diapositivas. Bueno, pura. Ya está tarde. Son las 7:55. Púrate. Bueno, estoy acabo ya. Entonces, bueno, con lo de la tenodesis simplemente es si sirve o no sirve. Con respecto a eso, pues básicamente sí sirve para mejorar los resultados del cambio de pivote, pero no altera los resultados funcionales. Entonces, simplemente el LEMER pues, es para el manejo de la inestabilidad en pacientes que tienen una inestabilidad residual luego de la reconstrucción del cruzado anterior. Con respecto a la rehabilitación, pues lo que recomiendan las guías del YAOS es iniciar un proceso de rehabilitación temprano luego de la reconstrucción, y que no se deben utilizar esos e-brace en las rodillas, no se deben utilizar de manera, digamos, a todos, pues, porque el objetivo es ganar la rehabilitación. La rehabilitación pues depende de un equipo multidisciplinario y probablemente es lo más importante para garantizar la capacidad del paciente de volver a sus actividades diarias y volver al deporte. Entonces es lo más importante, pues luego de una adecuada reconstrucción no sirve de nada si no hacemos un proceso de rehabilitación. Básicamente pues está basado por etapas. La primera semana después de la cirugía, siempre y cuando el paciente no tenga otra reconstrucción, por ejemplo, una sutura meniscal o una lesión, o le hemos dado un manejo a una lesión concomitante
una lesión osteocondral, pues el paciente debe empezar a apoyar en los primeros 10 días y la marcha debe hacer progresivamente sin muletas, guiado y asociado pues, a una terapia sedativa en los primeros 10 días, luego del cual el paciente debe iniciar la marcha y el ángulo, la ganancia de ángulos de movilidad. La gracia es que en el primer mes el paciente tenga ángulos de movilidad completa y que ya sea capaz de marchar. Y ya hacia la 9ª semana incluso podría llegar a caminar rápido o incluso a hacer bicicleta el paciente, guiado pues por una fisioterapeuta. Ya después de la semana 10 empieza el proceso de fortalecimiento y además pues un proceso de entrenamiento neuromuscular que inicialmente inicia con ejercicios estáticos y posteriormente dinámicos, y ya hacia la semana 16 el paciente tiene que tener la fuerza muscular, digamos, casi similar a la pierna contralateral y progresivamente ir aumentando, digamos, los ejercicios para volver al deporte. ¿Y cuándo va a volver al deporte? En general, pues es lo que probablemente los pacientes van a preguntar, ¿y cuándo puedo volver a jugar fútbol? En general, depende, pues ya lo dijimos, del injerto. Si es un injerto, debemos decirle que más de un año se va a demorar en volver al deporte. Si es un autoinjerto, incluso hay protocolos de rehabilitación temprana hasta los 6 meses, en general, por encima de los 9 meses. Y lo segundo, pues debe, el momento para un deportista de alto rendimiento debe estar guiado por un fisioterapeuta. O sea, el fisioterapeuta debe medir qué tanta capacidad tiene para volver al deporte, y hay unas características de la fisioterapia que determinan cuándo ya es capaz de volver, digamos, al deporte. Gracias. Bueno, excelente charla. Bueno, ¿qué les puedo explicar con respecto, así como rápido, con respecto a la elección del injerto? Sí, realmente no se recomienda la utilización de los injertos antes de los 25 años. Después de los 25 años depende de la actividad del paciente. La elección del injerto realmente no es que dependa 100% de lo que escoja el paciente, depende de lo que haga el paciente, pero se ha comprobado que cualquiera de los dos injertos, que son los más utilizados, HTH y isquiotibiales, ahorita sí estamos utilizando el cuádriceps, pero tiene la misma o parecida morbilidad, no con respecto a la fractura de patela y al dolor anterior de rodilla, pero sí con respecto a la pérdida de tensión del cuádriceps. Eso es muy importante, supremamente importante. Con respecto a isquiotibiales, también tiene sus contras. ¿Qué produce? Produce déficit de flexión de la rodilla, que eso también es importante tenerlo presente. Pero en consecuencia todos llegan a la misma resistencia, con diferencia de isquiotibiales, que tiene un poco más de resistencia cuando se utilizan los 4 bases y en los que usamos. Con respecto al doble túnel, monotúnel, el doble túnel tiene la particularidad de que supuestamente disminuye la inestabilidad rotacional de la rodilla, pero eso se ha disminuido al utilizar el portal medial para poder hacer el túnel femoral. Luego, esa inestabilidad se obvia un poco utilizando eso. Doble túnel, monotúnel, diferencia que doble túnel, la reconstrucción, o sea, mejor dicho, la revisión de una ruptura nueva de ese ligamento cruzado anterior va a ser mucho más complicada y muy seguramente no la vamos a poder ni siquiera hacerla en 2 tiempos, sino incluso a veces más de 2 tiempos. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Entonces, en pacientes muy jóvenes, el doble túnel no es muy recomendable. Con respecto a los métodos de fijación, realmente todos son iguales. Yo me inclino más por los hechos con respecto a las fases de cicatrización del ligamento. Entonces, teniendo en cuenta esas fases de cicatrización, yo puedo tener un aumento de esa fase inflamatoria y utilizando tornillo de biointerferencia biodegradable, ¿sí? Entonces no debería uno utilizarlo, y las recomendaciones actuales son utilizar tornillo de interferencia metálico en el sitio femoral para evitar esa fase inflamatoria progresiva y continua mientras se reabsorbe ese tornillo. ¿Cuál fue lo otro? Lo otro, la rehabilitación, sí, la rehabilitación se debe realizar lo más pronto posible. Yo los pongo a apoyar, incluso si no hago sutura meniscal durante el procedimiento, casi el mismo día. Si hago sutura meniscal, espero 4 semanas, pero la movilidad sí, inmediatamente sale el paciente de cirugía, casi que al otro día yo los invito a que empiecen a mover su rodilla. También muy importante lo que colocó sobre las guías de la Academia Americana
donde se habla que hasta que no recupere completamente su movilidad no debería operarse ese paciente para hacerle la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Con respecto al ligamento anterolateral, depende de la inestabilidad residual con la cual el paciente quede, ¿sí? O durante cirugía, ellos lo ponen a uno a evaluar si esa inestabilidad se va a producir haciendo pivot después de la reconstrucción dentro de cirugía, ¿sí? O sea, tratando de reproducir ese pivot y si ese pivot es muy marcado, reconstruir inmediatamente el ligamento anterolateral. El retorno al deporte, pacientes deportistas de alto rendimiento a los 6 meses podrían reintegrarse nuevamente al deporte. Los que no son deportistas de alto rendimiento, yo nunca les digo antes de 9 meses que regresen al deporte, está entre 9 meses y un año el regreso a su deporte. No sé si alguien tenga preguntas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en cirugía. Bueno, profe, hasta luego. Chao.